el domingo pasado les decía que iba a continuar hoy con el tema. A ver si se acuerdan de qué dijimos que íbamos a hablar para hoy. ¿Se recuerdan que íbamos a hablar del Espíritu Santo? Miren, Dios está manifestado a nuestra vida a través de 3 personas, pero es un solo Dios, es único, ¿verdad? Y por supuesto, qué manera tan hermosa de concertar ellos, que han definido bien sus roles para ministrarnos en nuestra vida, han determinado bien cómo. Pero lo que pasa es una cosa: a Dios Padre pues nadie lo vio, ¿verdad? Lo ha visto, aunque sí Jesús dijo claramente: si me han visto a mí, dijo, es como que hubieran visto al Padre. Al Espíritu Santo nadie lo ha visto, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que ahorita ministra. Este es su periodo hermoso y nos consuela. Y aunque no lo miremos, alguna vez uno está viendo la cosa bien difícil y bien colorada, pero uno siente un consuelo ahí en lo profundo de su ser. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque la circunstancia está siempre fea, pero solo el Espíritu Santo lo puede mantener y sostener allí, ¿no? Ve uno efectos entonces. Bueno, el Hijo, pues, aunque no lo hemos visto, pero al menos acepta aún los historiadores que sí estuvo aquí, ¿verdad? Que le llaman el Jesús histórico. Para nosotros, por supuesto, no es simplemente el Jesús histórico. Para nosotros es Jesús Cristo, Dios, el Dios hecho hombre, ¿verdad? Con una gran ventaja, que aunque no lo vimos y creemos en su redención y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, la Biblia nos da una gran bendición que dice que somos bienaventurados porque sin verlo creemos. Es una gran ventaja, hermano. Aunque hay evidencias de la obra de Jesucristo, pues la primera evidencia que nadie puede negar, que murió en la cruz, ¿no? Está en la historia ahí. Aunque los hermanos judíos digan que fue un profeta, muy buena onda, dicen, muy bueno, pero no lo aceptaron como su Mesías, excepto algunos ahora que ya lo aceptan, que le llamamos mesiánicos. Son judíos que creen en Cristo. Yo he conocido a algunos y son tremendos, hermanos. Esos judíos que llegan a creer en Cristo, con todo el perdón, ¿no? Pero son mejores quizás que muchos de nosotros. No creían, ellos no creían, pero cuando llegan a creer, ¡ja! Sí, es increíble cómo se afirman, porque ellos, donde lo toman y se acuerdan lo que pasó, lo que ellos han aprendido, es tremendo, porque ellos creían solo en la Torá, hermano, solo en el Antiguo Testamento, pero cuando ya creen en todo lo que escribe el Nuevo Testamento sobre Jesús Cristo, ahí se dan cuenta que sí es el hermano mayor, ¿verdad? Y se constituye en hermano nuestro. Mucho privilegio, demasiado. Miren, hermano, como dijo un hermano, ¿verdad? Demasiada alcahuetería la de Dios, dijo, que nos da su hijo tan perfecto y tan lindo para ser hermano, ¿verdad? Pero como así es Dios, ¿verdad? Y como nadie lo manda, así quiso Él, ¿verdad? Pues qué bueno que a favor nuestro. Pero hoy tenemos que hablar con la persona tenemos que hablar de la persona del Espíritu Santo. Y ese es un tema, hermanos, que les digo la verdad, yo no sé por qué, pero se ha vuelto para muchos un tema muy discutible y muy escabroso para mucha gente, porque desafortunadamente todo lo que el hombre toca como que
mancha, ¿verdad? Y como dice el refrán, ¿verdad? Lo que el hombre toca, hermanos, cuando no ensucia, al menos tizna. Aunque sea tiznado deja, ¿va? Y eso es lo que se ha vuelto. Entonces, hablar del Espíritu Santo, hermanos, hay términos que vamos a tratar hoy y aspectos del Espíritu Santo que espero que no les provoquen conflicto, sino más bien que nos concientice más sobre esta persona divina. Ay, hermanos, hablar del Espíritu Santo, sí, porque estamos hechos a más, digámoslo así, estamos más hechos a vivir en la carne. ¿Para qué lo vamos a negar? Como dijo alguien, es que la carne es más sabrosa. Estaba hablando de la carne, de churrasco, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la carne nuestra. Y según la Biblia, fíjense que dice que la carne y el espíritu como que se encuentran, como que se alegan uno con otro. ¿Y saben dónde? Dentro de nosotros. ¿O no tienen lucha ustedes entre la carne y el espíritu? ¿Ah? Pero es entre su espíritu y su carne. Pero hay veces que nuestra carne también se opone al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios. Y entonces nos tienen que enseñar algo que tiene que ver con la vida cristiana hoy. En primer lugar, acuérdense que cuando nosotros no éramos cristianos, nos parecían, perdónenme la expresión, con el perdón de ustedes, pero los evangélicos nos parecían animales raros, ¿verdad? Al menos a mí, no sé si a ustedes, pero a mí los evangélicos me parecían animales raros. Y yo tenía una religión, que conste hoy, una religión donde se cree en el Padre, se cree en el Hijo y se cree en el Espíritu Santo. Esa religión yo la tenía. Yo era religioso, muy religioso. Muy, pero muy, muy religioso. Y no es la diferencia. Aquí creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo también. ¿Y entonces qué quedamos? ¿Usted para qué me vine de allá? Digo un huiteco. ¿Usted para qué me salí de allá? Ah, alguna diferencia debe haber. Y resulta que cuando vine al Evangelio, me hablaron que no era asunto de creer nada más, sino también de andar y de vivir. Andar conforme y de vivir. Eso ya es otro tema. Y ahí ya son otros $20, ¿oye? Ya es otra cosa. ¿Verdad que sí? A mí me decía, cuando ya después que me hice cristiano y evangelizaba a la gente, me decía, ¿para qué me habla a mí? Si yo creo lo mismo que usted. Así me decían. De veras, le decían, sí, yo creo en Dios. Mi Dios guarde Dios. Yo creo en Cristo. Y yo creo en el Espíritu Santo, me decía. Pero entonces, la palabra, ¿cree o no? ¿Creen ustedes que el diablo cree en Dios? Dios Padre. Claro que sí. ¿Y creen ustedes que creen en Jesús? También. ¿Y creen en el Espíritu Santo? También. Y hasta tiembla. Nosotros ya ni temblamos, dijo alguien, ni con frío, mucho menos. Sí. Y el diablo cree y tiembla. Como que está un poquito más temeroso que nosotros, ¿verdad? Yo me he hecho la pregunta al Señor, yo no quiero temerte a ti menos que el diablo. ¿O creen que debemos temer menos que el diablo a Dios? Más, sí, pero no menos. Que la Escritura dice que el ángel de Jehová
acampen derredor de los que le temen. Entonces acampen derredor del diablo, me dijo alguien a mí. ¿Y usted que el diablo también teme? Sí, ¿sabe qué pasa? La única diferencia entre el temor del diablo y el de nosotros es que el diablo teme, pero no anda, no puede andar, ni puede vivir conforme al Espíritu. No puede, está condenado. ¿O han oído ustedes que la Biblia diga, el diablo vive conforme al Espíritu? Los frutos del Espíritu que tiene el diablo, ¿ha oído usted eso? ¿De dónde va a tener fruto del Espíritu del diablo? No tiene. Y nosotros sí, fíjense. Ahí está la ventaja, mira. Aquí hay diferencia. Ay, pero el lío, ¿dónde está entonces? ¿Cómo hago para andar conforme al Espíritu? Ahí es donde está el problema de nosotros. Ahí acuesta, como dijo alguien. Es que usted me dijo, porque no tiene suegra, pero si viviera con la suegra ya va a ver qué difícil es andar conforme al Espíritu. Me dijo, las pobres suegras, a ella le echan la culpa de todo. En Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 16, yo les dije que este tema es un poquito escabroso y espero que lo recibamos como lo dice la Biblia hoy. Y si en dado caso esta palabra nos pisara algún callo, pues échese cayolín. ¿Oye? En Gálatas capítulo 5 y versículo 16 nos dice algo que nos da la palabra clave. Ustedes van a leer en el epígrafe y en sus Biblias que esa parte del final del capítulo 5 de Gálatas se refiere más que todo a las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y casi siempre en este capítulo pues predicamos mucho sobre los frutos del Espíritu, pero muy poco le ponemos énfasis a que ese capítulo comienza no por los frutos del Espíritu simplemente, sino por el andar. Es cosa diferente. Todos nosotros podemos hablar de frutos del Espíritu. Los evangélicos hablamos de los frutos. ¿Qué es el fruto? Es el término que usa en singular la Biblia, ¿verdad? Fruto del Espíritu, como que fuera uno, pero lo enmarcan 9 frutos. Pero ese es el fruto del Espíritu, es realmente una integración. ¿Por qué? Porque no podemos decir que los frutos del Espíritu, yo tengo este pedacito, pero los otros 8 no. Por eso dice el fruto, por eso hablan singular. Singular quiere decir uno. Ahora, ¿qué hay 9? Sí, ahí está lo plural del 1. Que tienen que ser 9 para que sea el 1. ¿Cómo les dijera esto? Aquí le va. ¿Cuántos centavos o cuántos pennies tiene $1? ¿Ah? 100, ¿verdad? Quítele un penny, ¿tiene el dólar? No. Ya no es dólar. El fruto del Espíritu. ¿Cuántos frutos tiene el fruto? Quítele uno. Ya no es fruto. ¿No se quedó claro el ejemplo? ¿Ah? Por eso ahí dice el fruto del Espíritu. Que estoy hablando de algo que no les he leído, pero usted lo va a leer cuando tengan tiempo en Gálatas 5:22. Mucho se predica sobre ese versículo, sobre los frutos. Pero el versículo 16 del capítulo 5, ¿qué dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Coma todo el churrasco que quiera hoy. Entren a las carnitas, no hay problema. No se refiere a esa carne. ¿Oye? Pero
sí habla de andar en el Espíritu. Todavía no dice conforme a, sino en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Eso significa que ya es tener bien, pero bien consciente en mi vida, que hay algo que el Espíritu hace en mi vida para poder andar. El término andar aquí, cuando se traduce, el original es como quien dice conducite. Bueno, de hecho nosotros en castellano, cuando queremos usar un sinónimo de caminar, ¿qué hicimos? Andar. Hay papás que dicen, es que mi hijo anduvo, no dice caminó, anduvo a los 9 meses. ¿Qué le está dando a entender? Que hasta eso empezó a caminar. Ese término andar y caminar es conducirme. En otras palabras, ¿cómo me estoy comportando? Ya se va mejor la cosa, ¿verdad? Comportamiento. Como quien dice, comportate en el Espíritu. Conducite en el Espíritu. Anda en el Espíritu. Y eso es lo que dice aquí en Gálatas. Pero hermanos, entonces andar en el Espíritu no tiene mayor cosa que ver como camino, así en lo físico, ¿verdad? No, caminar así no, ¿verdad que no? O camino así. ¿Por qué les digo así? Una anécdota entre paréntesis. Un hermano en Cristo nuestro, allá en nuestros países se puede tener empleada, ¿verdad? Aquí no le alcanza a uno porque pagar aquí una empleada, ¿cuánto nos cobraría la hora? ¿Verdad? Máximo si la casa es muy grande. Que allá las empleadas, pues, en nuestros países se les paga poco, relativamente se les paga poco. Todo porque uno les da el cuscús y las pobrecitas, pues ya con el cuscús se conforman ahí con lo que uno les paga. Pero yo les soy honesto, no pagamos lo que es. Este hermanito tenía una su empleada, que él cuando ya llegaba cansadito, pues se sentaba frente al televisor, o a ver noticias, o a veces a ver hasta mensajes, porque ya pasaban mensajes en circuito cerrado. Y entonces la hermana, la empleada, era cristiana, era hermana en Cristo, porque uno también quería buscar empleadas que fueran cristianas, ¿verdad? Las hermanas pues buscaban una empleada cristiana que no fuera tan coqueta, porque usted también le andaba al hermanito en Cristo así coqueteando, entonces no, buscaban una cristiana. Y este hermano tenía su empleadita cristiana y le tocaba llevarle su cena allá al sillón de la sala a él, con aquellas mesitas chiquitas que hay, ¿verdad? Le llevaba para que comiera. Y él viendo la televisión, ¿qué creen ustedes? No se le cayó la cena un día al hermanito, ¿no? Porque ella entró, agarró aquí el azafate, le da la comida, y aquí la mano, mira, el televisor allá. Así, mira. ¡Plan, gan! Se le vino la cena. ¿Por qué llevaba la mano aquí? Porque ella no quería ver el cajón del diablo, el televisor. Para ella, ser espiritual era no sentarse frente a un televisor. Así se creía en ese tiempo. Sí. En ese tiempo, hasta usar reloj. Hubo una época allá en nuestro país que algunos decían que era vanidad cargar reloj. Y entonces
Ya los hermanos lo que hacían era que por fuerza, para saber qué hora era, había que haber sol para ir a ver la sombra, va a calcular más o menos por la sombra del sol qué hora era. Porque cargar reloj era pecado, no era espiritual. De algo se están acordando ustedes, ¿no? Sí. O el anillito del casamiento, del compromiso, no había que ponerlo, eso era pecado. Era pecado. Y a los niños no les ponían ese suaretito así. A las niñas, pues, para los varones no se les pone arete, ¿va? Aunque ahora ya les ponen también, ya más grandecitos se lo ponen a ellos solos. Pues le ponían sus aretitos así, le abrían los ojitos a las hembritas, va. Dios guarde. Eso no era ser espiritual. Bueno, ¿para qué les voy a sacar más? Pero eso se creía que era andar en el espíritu. En ese tiempo así se creía. No les estoy exagerando. Yo no sé si en ese tiempo ustedes vivieron en sus países, pero yo les estoy hablando, hermanos, de hace 60 años en mi país. El evangelio así estaba. No estoy diciendo tampoco que se vayan a meter aretes en la lengua como hacen ahora porque no somos espirituales. Tampoco vamos a caer en los extremos, ¿verdad? Ya les dije que la Biblia dice que nosotros somos del centro, ni a la izquierda ni a la derecha. El Señor dice que nos mantengamos en la línea, el camino de Él. Pero eso se creía. De manera que había gente que guardaba todas las cositas así externas. Ay, pero los agarrara usted hoy. Muy espirituales en eso. Pero cuando uno predicaba a ese hermano o a esa hermanita sobre el diezmo, se le iba toda la espiritualidad. Cuando usted le tocaba dinero, se le iba lo espiritual. Y cuando usted no hablemos de dinero. Cuando usted le tocaba algo en lo que él no estaba de acuerdo, agárrese porque ahí voy. Y como dijo un hermano, voy a poner la Biblia a un lado y véngase. ¿Sí? ¿Y qué pasó con el andar en el espíritu? Que a mí qué me importa la Biblia ahorita. Ahorita déjeseme venir. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cómo se puede andar en el espíritu? Si en ese tiempo, hasta por la doctrina de la iglesia de un hermano con otro, se escapaban a darse penca, como dicen allá. A sabiendas que la Biblia decía que no entráramos en genealogías y en discusiones necias. ¿A que así decía? Nos lo enseñaban. No entro en discusiones, genealogías, ¿verdad? Que nada trae. Oír discutir un evangélico con un católico en ese tiempo. Noticia de última hora. Protestante con católico se rompen la cara. ¿Qué pasó? Le dijeron al espíritu, quítate a un lado, ahorita vamos nosotros, no te metas ahorita, despuesito te llamamos. Es otra cosa, ¿verdad? Otro tema, andar. Y miren, hermanos, cuando uno se mete a esto, resulta que el versículo 17 dice lo que les dije al principio. ¿Por qué razón? ¿Por qué pasa todo esto? Que nos cuesta andar en el espíritu. Pues porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos no se llevan. Bueno, se oponen entre sí. ¿Qué quiere decir eso? No se llevan. ¿Por qué? Pues para que no tengamos que hacer lo que se nos da la gana. Así nos dice ahí, ¿verdad? Pero casi lo dice, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere decir eso? Para que no hagamos lo que se nos da la gana, tiene que haber, hermanos,
un espíritu, pero está con mayúscula. Un espíritu influenciando nuestra vida. Ese es el andar, mira. En el espíritu. Ahora, pregúntele a un evangélico si anda en el espíritu. Todo el mundo anda bien. Todavía no le toque a usted la madre, su dinero. Sí. Bueno, que no voy a enumerar mejor cosas para no pisar callos, ¿verdad? Pero todavía no le toque sus intereses, digámoslo así en general. Toda vez usted no le toque sus intereses, aleluya, oh Espíritu Santo, oh Señor, tú eres mi todo. Estoy predicando feo, hermano, pero así dice ahí. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no le des gusto a lo que tu carne te jala. Ya les he explicado varias veces, hermanos, a qué carne se refiere ahí, ¿verdad? Ya saben ustedes que nosotros, los seres humanos, tenemos dos clases de carne, ¿verdad? ¿Sí? La posta y el lomito. No. Las dos clases de carne que tenemos son: una, la carne soma. ¿Verdad que ya se los expliqué? ¿Cuál es la soma? Esta que se han de comer los gusanos, o las brasas, si es que nos creman, ¿verdad? O el fuego, si es que nos meten al hornito aquel para sacar solo ceniza de nosotros. Esta es la carne soma, la que los gusanos se van a comer, o si lo matan, lo meten a usted un horno de aquellos de fuego para sacar la ceniza. Esa es la carne soma. Pero hay otra carne que se llama sarx. Y la carne sarx, ¿cuál es? Aquella que tengo aquí, en mis sentimientos, en mi ego, en mi carácter, en mi temperamento. Es que usted no sabe, aquí te topaste con los Juárez, y con los Juárez nadie le grita. Sarx. Sí. ¿Estoy hablando cosas de Marte o estoy hablando cosas de la Tierra? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿De quiénes estoy hablando? ¿De terrestres o de marcianos? Ah, de terrestres. Esa carne sarx es aquella que, ¿sabe qué le cae mal a la carne sarx? Que la gente no haga lo que uno dice, porque usted quiere ganar siempre y salir en caballo blanco. Y usted, con la carne sarx, usted siempre tiene la razón. Usted nunca se equivoca. ¿Sí? ¿O no? ¿Cuántos no se rompen la cara porque quieren tener la razón? Venite pues, ahorita te voy a convencer y te vas a dar cuenta quién tiene la razón. Y ¡pangam! Y le sopla la cara, ¿verdad? Lo único es que le da aire en la cara, pero no con la mano así, sino que con la mano así. Sarx, la carne sarx. ¿Verdad que sí? ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez o no? ¿No ha hecho alguna película de esas usted? Va a tener que tomar agua porque ya miro que me ven con una cara. Por eso, hermanos, quiero decirles que ya cuando hablamos de andar conforme al Espíritu o en el Espíritu, se está hablando de calidad. Andar en el Espíritu es formar una personalidad de calidad. ¿Por qué les digo de calidad? Pablo lo entendió bien. Pablo era un estudioso tremendo, tremendo. Fue educado
así a los pies de Gamaliel, un hombre muy preparado. Recibió la cultura griega, pero también recibió la cultura romana. Pero también la judía. Solo ahí fórmese la idea quién era. ¿Sabe cómo era Pablo? Como que usted hubiera sido educado allá en Guatemala. Que tan buena que es la educación, ¿verdad? En Guatemala. Educado aquí en Estados Unidos y educado allá en Europa. Te dirá, uy, chica, qué educación la que tienes. En 3 lugares le dieron profesión. Desgraciadamente la educación humana ha fracasado en un alto porcentaje. Se los dice un maestro hoy. Vergüenza me debía dar, pero es la verdad. La educación ha fallado. ¿Saben ustedes una cosa? Pedagógicamente en cualquier lugar del mundo le dicen a usted que la educación es la influencia que ejerce para formar integralmente al individuo. ¿Qué quiere decir integralmente? En cuerpo, en alma y en espíritu. ¿Qué educación forma así? Díganme, ¿en qué país? ¿Sabe qué terminamos haciendo los educadores? Instruyendo. Ya ni formamos. Ya ni formamos, perdonen, pero se lo digo con toda sinceridad. Ya no formamos, porque dar formación es otra cosa, dar buenas costumbres, buenos hábitos. Y eso ya no damos en la educación. Perdonen los jóvenes que están aquí, que van a la escuela aquí. Aquí en Estados Unidos me da pena a mí. Está uno en una casa y llega uno a ver a un amigo, a un hermano, hasta hermanos en Cristo. Se siente uno. Y cuando siente paz el choco. ¿Y ese joven quién es? Es mi hijo, hermano. Su hijo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y cómo se llama? Evaristo. El papá nos da el nombre y el papá nos da las buenas tardes por el hijo, porque el hijo pasa ni buenas tardes, ni no saben si es de tarde, si es de noche o si es de mañana. Él pasa. Y regresa por donde entró y ya va de vuelta y le hace hacia uno, como quien dice, ¿y usted qué? ¿Va que esa es la formación? Perdóneme, pero yo no estoy juzgando al sistema educativo americano, estoy juzgando al sistema americano del mundo. Bueno, allá en Guatemala era cuestión del hogar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mama la primera educación que debemos recibir. Se le llama educación cósmica, se le llama refleja, se le llama educación espontánea. Así se le llama. Y ahí es donde se debe formar. ¡Ja! Mi mamá, yo entraba a la sala, me pasaba en medio y no saludaba. Venga para acá. ¿Usted durmió allá en la casa de los señores? Me preguntaba. No. ¿Y entonces por qué no saludó? ¿Cómo se dice? Buenas tardes, decía con la cara inmenso yo. Buenas tardes. Pero me regresaba. Estaba conversando con las personas y yo, si me iba a parar, a estar así parado, ¿con usted la plática o con los señores? Bueno, pues, y salía con la carita de, me sacaba. Es decir, no es lo mismo formar y andar en el espíritu, es formación cristiana. ¿Que viene de dónde? Del espíritu. Porque mentira, ni los pastores formamos. Ni los pastores podemos hacerlo. Es mentira. Les damos la palabra, de acuerdo. Les decimos que hay que hacer. Pero el que hace y convence de todo pecado es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Ese es otro tema, ¿verdad, hermanos? Aquí había que hablar de esto. ¿Por qué? Porque miren, ustedes lo saben mejor que yo.
Yo he dado mensajes que hasta me han llamado para regañarme, que por qué prediqué sobre eso, que por qué dije. Sí, me ha caído. Y ese es el que se atreve a llamarme. Y el que no, pues tras bambalinas dice, es que ese mensaje que el pastor a mí, ahí me tiró a mí, dice, específicamente. ¿Quién siente que le estoy tirando este mensaje? Levanten la mano. Levántenla, digan. Si es para todos, pero particularmente para alguien, no. Yo no tiro mensajes a título personal, pero sí a título eclesial. Yo le tiro al cuerpo, la enseñanza. Y aquí sí que, como dice el texto, primera Camuchín 2:1, el que le cara el guante que se lo plante. Ese texto está. ¿Ah? Pues sí, es primera Guamuchín 3, ¿verdad? Al que le caiga el guante que se lo plante, porque así es la Biblia, así es la palabra, ¿no? Dice que es como un espejo donde al natural nos vemos. Bueno, total, hermanos, es que entonces en este andar en el espíritu el problema está en que se nos dejó esta época para ser ministrado por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el problema? No dejarse guiar. Ese es el emprende el asunto. No dejarse. Si leemos ahí en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 1, Romanos 8:1, nos habla ya no solo de andar, sino de vivir. Es otros $20. Me estoy ganando buena plata hoy con este mensaje. Eso ya son otros $20, hermano. ¿Sí? Aquí con cada especialista que a usted lo mandan, le cobran, ¿verdad? Va con el médico familiar, de ahí lo manda con el otorrinolaringólogo. Tanto. El otorrinolaringólogo le dice, no, mire, lo voy a referir con el neumólogo. Otro pago allá. O con lo mismo que le pagó al primer médico va usted. Usted aquí por cada enseñanza $20, hermano. Ahí se acuerdan. En Romanos, capítulo 8, entonces nos invita a algo. Ya esta parte, todo Romanos 8, hermanos, ya no habla solo de andar, sino de vivir. Dice 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí están ustedes, hermanos, ¿están incluidos? ¿Sí o no? ¿Estamos todos? ¿Va que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús? Lea la otra parte. A ver si es cierto. ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego compleméntelo con el versículo 5. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no hay condenación? Aquí dice, porque los que son de la carne, estoy leyendo el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Y ahora viene el versículo 9, que tiene que ver con el vivir, ya no solo andar. Versículo 9, siempre estamos en el capítulo 8, Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, ¿según qué? Sino según el Espíritu. Pero ¿cuál es la condición? Si es que por si acaso es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si no,
entonces ¿en qué quedamos? Y si no moran. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí mismo lo dice, entonces no es de él. La hermana ya con ese texto se arruinó el mensaje. Ya lo amolé. No yo pues. Miren cómo nos puso ahí pues. Ya no solo andar, sino que ahora hay que vivir. Y ahí la cosa ya está difícil. ¿Qué diferencia hay entre andar y vivir? Que andar es una cuestión por las circunstancias en cierto tiempo. O camina usted dormido, solo que sea sonámbulo. ¿Verdad que hay gente que dormido sí camina? Especialmente para el refrigerador a medianoche, lo abren, comen y se van a acostar. Yo he conocido sonámbulos, tengan cuidado. Hay sonámbulos que son esquizofrénicos, que se levantan, trompacean al que está durmiendo con él y se vuelve a acostar. Ahí sí la cosa está fea, porque los esquizofrénicos oyen voces, además de ser sonámbulos. Pero aquí dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Qué bonito, nos lo está afirmando. Qué bueno, qué interesante. Pero si es que, ¿qué quiere decir si es que? Es condicional. Esto si es que estás, ¿qué? Sino que estás viviendo en el Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Entonces, ahora, miren hermano, leer esto que escribe Pablo lo maneja también, que entonces viene en el versículo 13, siempre el capítulo 8. Es que mire, se echó ese capítulo solo hablando de vivir conforme a, pero viene en el 13 y dice, bueno, saquemos al Espíritu pues, saquémoslo de ahí. Y dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís por el Espíritu, ¿qué? Vas a tener que hacer morir las obras de la carne y entonces viviréis. ¿Cómo nos la pone Pablo ahí, hermanos? Está bien peliaguda la cosa, como dice aquel hermano predicador famoso. Esto está cardíaco. ¿A qué ya nos puso a pensar? No, dice uno. ¿Ya habían leído eso ustedes? Yo también lo he leído, hermano. Y le doy vuelta y vuelvo a caer en las mismas tonteras. En la carne otra vez. Sí. Y nos lo pueden predicar todos los días. Y cuando sentimos caemos en la carne. ¿Qué nos está pasando? Pues les voy a decir qué es lo que nos está pasando. Hagamos un poquito de historia. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, Efesios 1:13, nos recuerda algo muy, muy lindo que a nosotros nos gusta que nos lo recuerden, porque está referido al día que aceptamos a Cristo. ¿Todos aceptaron a Cristo aquí ya? ¿Sí? Va, miren, se van a acordar de esto, qué lindo. En Efesios capítulo 1 y versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando aceptamos, ¿sabe qué pasó? Pusieron un sello. Está sellado ya. Ni cuenta nos dimos, ¿verdad? Pues nos sellaron. Ese día, el día dice ahí, el día, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creímos,
confesamos, levantamos nuestra mano y dijimos, yo creo. Entonces fuimos sellados. Aquí todos estamos sellados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos la patente para poder andar y para poder vivir en el Espíritu Santo si queremos. Tenemos todo el derecho. Ya estamos sellados. Agarre usted un envase sin marca como este y métale producto que no es, lo mete preso. Supóngase que aquí diga, no puedo decirlo pero la marca de una bebida y yo le echo pura agua. ¿Qué cree usted que van a hacer? Me mandan al bote, que aquí diga si es una bebida carbonatada. Por eso es que miren, aquí le quitaron la marca a la botella para que no salga ahí, porque yo no tengo que estar. Hermanos, nosotros tenemos ya sello, estamos hechos, somos recipientes ya para eso. ¿No les alegra eso? ¿Y entonces por qué no andamos y vivimos con él en él? Si fuimos sellados por él, o no le dimos el derecho. ¿Ah? Bueno, él lo tiene de todas maneras. Estamos sellados. Mire, miramos 1 Corintios 2:12 para aclararnos bien eso. En primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora estamos hablando de esa tercera persona, que es bonito hablar de él. Pero miren, yo le voy a ser honesto, con todo respeto, pero hay gente que cree que son los dones. Con todo el respeto, yo creo en los dones del Espíritu Santo y qué bonito tenerlos, pero perdónenme, desafortunadamente ahí se jugó mucho la realidad con la religiosidad. Hubo un tiempo, con todo respeto lo digo, yo vine al Evangelio, que cuando alguien recibía el bautismo del Espíritu Santo y hablaba lenguas o daba profecía o le decían que él tenía el don de sanidad o género de lenguas, aunque algunos lo que más tenían él era el género de lecuetones, porque andaban solo chismeando, que ese también, ese no es don del Espíritu. Tampoco hay dones de la carne, pero ese sí es fruto de la carne, obras de la carne, mejor dicho, porque no hay frutos de la carne tampoco, es una obra de la carne, lenguetón. Pero otros tenían el don de lenguas, hay género de lenguas y todo. En mi tiempo, quien era bautizado en el Espíritu y hablaba lenguas, así lo miraban a uno mismo. Bueno, ya cuando llegaban al otro culto, por encima lo miraban a uno. Es que yo ya tengo dones y él no tiene ni un don. Creyeron que los dones se los ganaban porque eran carita bonita, porque se vestía bien, porque tenía esto. No. ¿Sabe qué quiere decir don? ¿Ah? Un regalo que no merezco. Un regalo que no me lo he ganado porque soy Juárez. Aunque sí Pablo dijo procurad los mejores dones. Claro, procurarlos ahí no quiere decir que yo me los fabrico, porque había gente que se inventaba lenguas, con todo el respeto, pero había gente en mi tiempo que se inventaban lenguas hoy, porque nos hicieron creer que entre más dones o lenguas hablábamos, más espirituales éramos. Sí, y yo respeto, hermano, los dones yo los respeto,
está en la palabra. Pero no es eso andar, ni vivir en el Espíritu. Eso sí quiero que quede claro. Y lo respeto y creo en ellos. Pero perdónenme, que alguien crea que me puede poner el don por un lado para patearme después, entonces no anda en el Espíritu, con todos sus dones. Sí, si aún la Biblia lo dice. ¿O no? La palabra, miren, yo podía... Este mensaje es bien incómodo darlo, pero tiene uno que darlo, hermanos. Es incómodo, no es cómodo darlo, porque los que tienen dones, hablan lenguas y hacen todo eso, creerán que a ellos les estoy dando. Pero no es eso. No es eso. Imagínense ustedes que entramos ya a hablar de dones que están relacionados con el Espíritu. Pero resulta que ahora, al hablar de dones, tenemos que hablar mejor de frutos, porque hay dones del Espíritu, claro que sí, pero hay frutos, y ahí está la confusión. ¿De dónde vino ese espíritu de religiosidad que hizo presa de muchos cristianos evangélicos, con todo respeto, que no supieron equilibrar y mantener el grado de importancia entre los dones del Espíritu y los frutos, o el fruto, mejor dicho, del Espíritu? No lo equilibraron bien y entonces se apegaron a sus dones, creyendo que eso nos hacían en el Espíritu, cuando la verdad es que andar en el Espíritu tiene más que ver de los frutos. En el Evangelio de San Mateo, hermanos, en el capítulo 7 y versículo 20, Mateo 7:20, ya voy a terminar. Mateo capítulo 7 y versículo 20. Digámoslo desde el 19. Todo árbol que no da buen fruto, pues es cortado y echado en el fuego. ¿Qué dice el versículo 20? Así que por sus frutos, ¿por qué no ponemos dones mejor? ¿Qué me hacen más famoso? Los dones, ¿verdad que sí? Los frutos no me hacen muy famoso. Al contrario, algunos los dicen tontito, te están tonteando. ¿Sí? Cuando tiene buen fruto alguien, hasta ese extremo llegan muchos, decirle que es tonto. Cuando tiene dones, yo soy, y le jala el saco y le hace así. Porque los dones muchas veces dan más figura, con todo respeto, con todo respeto. Yo puedo tener bonita voz y ser muy buen cantante, es un don. Ese es un don. Pero a la par que debo dar fruto del Espíritu. ¿De qué me sirve todos los dones si ni siquiera un fruto del Espíritu puedo mantener? Y no voy a predicar de los 9 frutos, hermanos, porque ¿para qué? Yo sé que los conocen, pero aquí dice: por su fruto los conoceréis, no por los dones. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, los frutos son los que debieran darnos una etiqueta, porque eso enseña que sí, no solo estoy sellado por el Espíritu, sino que estoy viviendo y andando en el Espíritu, y no por el don. Es que el don me puede dar figura, o no, con todo respeto lo digo también.
pero me puede dar figura. Un gran predicador, el hermano Otto, le da figura. Es un don. Ay, es que bonito. Mire, hermano. Y paso a cantar aquí yo y le digo, acompáñame, Tito, acompáñeme, hermano, venga. Y ya, qué voz la del hermano Otto. Máxime cuando canta, yo tengo un gran amor. Un nuevo amor es de la cosa, ¿va? O aquel otro himno que les gusta que yo cante, ¿cómo se llama? Que ya tiempos que no lo canto. Úngeme. Ay, es que oír al hermano Otto cuando canta úngeme, yo lloro, me gasto todos los clines que me da el hermano Rudy. Mucho el don, está bien, correcto. Pero hermanos, el fruto es el que me da realmente a conocer. ¿Fruto de qué? Del Espíritu. Sí. Pero algunas veces por un fruto lo pueden tratar a usted de tontito. ¿Sí? Un hermano que es servicial, que se mantiene siempre dispuesto, ni lo ve nadie. Hay gente, hermanos, en las congregaciones que figura tienen, ¿no? Hacen cosas que ninguno mira, pero es un fruto y ninguno lo ve. ¿Sabe qué hace mucho? Le dice, te están agarrando de baboso, perdóname la expresión, te está agarrando de baboso el pastor, tené cuidado, que los pastores lo agarran a uno, mira. ¿No le han dicho a usted alguna vez así? A mí me dijeron una vez, el pastor lo tiene de cholero, así con esa expresión como la oyen. El pastor lo tiene a usted de cholero, me dijo. Menos mal que yo, como manejo la semántica, le dije, es que ¿sabe qué pasa? Usted está pensando que me tiene de cholero porque usted cree que yo lo hago por servilismo. El servil es aquel que sirve para sacar provecho, y el servicial es aquel que sirve, no importa que no le saque nada, aparentemente. Usted puede ser servicial, no está pensando, yo voy a servir al pastor porque así ya la próxima, si él se muere, a mí me da el púlpito. No. Eso no es ser servicial, no es ser servil. El servicial es aquel que usted dice, le dicen, no seas baboso, hombre, y usted dice, yo sirvo porque me nace. Ahí está, ando en el Espíritu. No importa que no. Si no, le va a pasar las de aquel que dijo, miren, yo estoy sirviendo a ese mi viejo de mi tata porque tiene una cuenta bancaria pero terrible, pues no me importa, lo estoy sirviendo porque yo sé que al morirse que me la deje a mí. ¿Es servicial o es servil? Entonces, hermanos, esto tiene un sentido en el Espíritu. Aún la Biblia, miren, es tan clara, hasta con los diezmos y las ofrendas. Dice que no demos por necesidades. Pues sí, dijo un hermano, miren, yo estoy dando porque tengo necesidad de Dios y quiero que me dé más. No. Dice que Dios lo que ama es el que en su corazón lo propone y lo da de qué, de corazón. Claro, Dios se compromete dando promesas, pero ese es asunto de Él. Yo no me voy a poner a pelear con Dios porque Él me hace promesas. Por ejemplo, ya sé yo que en Malaquías dice, por los judíos que eran un poquito agarrados. Pero sí les dijo, pruébenme. Y van a ver si yo no abro hasta las ventanas de los cielos. Ah, chis, así sí, dijo un judío. Así quién no. No, pruébenme. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque muchos lo hacían por la ley coercitiva, porque era ley. Por eso es que, hermanos, ahora ya entendemos que esto del diezmo no es ley, es un principio. Y es un principio tan del reino, que el principio que dice que el que siembra, cosecha. Ese es el principio del reino.
Y hasta nos da los porcentajes. Yo he dicho que son las tasas de interés más grandes que existen. 30, 60 y 100 por uno. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a usted el Señor le puede dar $30 por uno que dé. ¿Qué porcentaje es eso? Multiplique 30 por 100. ¿Cuánto sale? 3,000. 3,000%. Menciónenme un banco donde den el 3,000% y yo voy a guardar todo el dinero que tengo. Que a ver de dónde me lo saco porque no tengo. Pero voy. Pues sí, ¿qué tasa de interés es esa? 60 por uno, dice. $60 por $1. Multiplique 60 por $100 porque así se da por ciento. 6,000%. Así dice. 6,000% la tasa de interés. Por cada $100 que usted da, le daría 6,000. ¿Dónde? ¿Qué banco? Y el 100 por uno, dice. Por cada dólar que usted da, le da 100. Multiplique 100 por 100. 10,000%. ¿Qué tasa es esa? Entonces, hermanos, cuando uno lo mira así desde ese punto de vista, uno dice, no, esta cosa es diferente. Entonces, caemos al tema, ahorita va a terminar, este es el último punto del Espíritu Santo, el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? En última instancia, caemos en blasfemia contra el Espíritu Santo. En un principio yo creí que blasfemia era solo hablar con la boca contra el Espíritu Santo. Así fue como yo lo concebí, porque así lo dice la Biblia. Busquemos lo mejor para no caer en Mateo capítulo 12 y versículo 31. 12:31. Y resulta ahora, hermanos, yo entendí que hablar aquí se refería solamente a expresar algo con la boca. Claro, hermanos, hay gente que blasfemia contra el Espíritu Santo con la boca. Dicen claramente que no creen. Pero resulta que la peor blasfemia contra el Espíritu Santo es que sabemos que yo debo vivir y andar, pero a la hora llegada lo que demuestro es lo contrario. Es una blasfemia. ¿Sabe qué es blasfemar? Que yo le diga a usted lo amo y por dentro digo, si supiera cuánto lo detesto. Eso es blasfemia. O que yo le diga a usted, no tenga pena, yo le prometo que le voy a hacer esto, esto y esto, y a la hora que usted me llama le digo, díganle que no estoy. Eso es blasfemia contra usted. ¿O no les ha pasado? ¿Ah? De aquel niño que llamaron a la casa, el cobrador por teléfono, y cuando llamaron, papá oyó que estaban llamando y le hizo al niño, dice mi papá que no está, le dice el Choco. Se paseó en el tata. Pero ¿en dónde está la blasfemia ahí? Que le dijo al hijo un día antes, no me mienta, usted a su papá no le debe mentir. Y al otro día el papá le dijo que dijera que no estaba, que mintiera. Usted dirá al muchachito, esa es una blasfemia. En esto del Espíritu no es solo decirlo con la boca, sino que el problema está lo que decimos de él en cuanto a lo que dice Mateo. ¿Cuánto les dije? El capítulo 12:31. Por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se lo perdono, dijo. Miren ustedes, había un mi amigo irrespetuoso que cuando se refería a Jesús era abogado y me hizo la escritura de la iglesia donde yo fui pastor. Y cuando llegué yo porque me prestó su protocolo, que es abogado, mire hermano, un abogado, un notario allá en Guatemala, que le dé a usted el protocolo suyo para llevárselo a usted, pues, mucha confianza. Y él no era muy cristiano ni muy creído en Dios, pero fue mi compañero de estudios y me dijo: mira, sabes que llevas mi vida en tus manos. Y me voy con el protocolo allá, porque estaba moribundo el hermano, que no moribundo, pero ya estaba casi. Y él me donó el terreno para el templo, allá donde yo pastoreaba. Y ya llevaba hecho ya lo que se llama no la escritura, sino a eso se le llama el testimonio. Y ahí me tenía que firmar este hermano. Y se lo llevé y me firmó. Y regresé esa misma noche. Y le dije: disculpa, pero me dijiste que aquí va tu vida, aquí está tu protocolo. Le dije: ¿cuánto te debo? Porque era lo normal. Iba a ser la escritura. Y ya estaba ahí la firma y todo de él. No te voy a cobrar, me dijo. Solamente me dijo: decirle al colocho que se acuerde de mí. ¿Y quién quiere usted a quién le decía el colocho él? A Jesús. Decirle al colocho que se acuerde de mí, me dijo. Y dice aquí que cualquier blasfemia contigo va a ser perdonado. Se lo perdonaron a él, ¿viste? Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el que viene. ¿Cómo le ve? Entonces, pero viene y lo relaciona con el versículo 33. No es solo lo hablado, es lo hecho. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no solo tiene que ver con lo que hablo contra él, sino con el fruto que no doy de él. He terminado. He dicho. Disculpen, pero aquí sí que termina la novela, y tal vez no terminó con aquello que ponían en los cuentos: y vivieron muy felices. Así se los cuentos, ¿va? Vivieron muchos años, y tal vez no terminó tan así el cuento, pero sí termina con una verdad: o vivimos o andamos, o si no hay frutos, blasfemamos. Punto y aparte, punto final.